conversatorio sobre la literatura infantil y juvenil, público, alcances y sociedad. Gracias. Muchas gracias a los que están aquí, que nos acompañan esta noche. Tal vez sería interesante poner este cabecito por ahí. Originalmente íbamos a hacer 3 que íbamos a participar en el conversatorio, pero una de nuestras compañeras no pudo llegar. Entonces vamos, Gabriela y yo, a conversar un poco sobre la literatura infantil y juvenil, tal vez un poco contarles de la realidad de nuestros países, el mundo editorial, las temáticas que se abordan y cualquier otro tema de los que ustedes estarían interesados en saber, porque vamos a tener un ratito para preguntas y respuestas al final. Así que trataremos de ser un poco precisas en la información que vamos a dar. Creo que podemos empezar preguntando ¿por qué escribimos, no? Gabriela, ¿por qué escribimos para jóvenes, sobre todo, para niños? ¿Qué hace que un texto te mueva a compartirlo con ese público joven? Buenas noches, gracias por estar. Es buena tu pregunta. Yo voy a ser breve. En general, yo escribo más para adultos. Mis libros en general son como para un público como no muy joven, digamos, pero de alguna forma una de mis novelas, muchas, tal vez porque es una novela coral con muchos personajes, y 2 de los personajes, uno es una niña de 6 y otro es una niña de 16 años. Entonces, si bien es sobre el periodo de la dictadura en la Argentina y es bastante dura la historia, está visto desde los ojos de una niña. Entonces sí puede ser leído por un público de 14 años, y por eso en algunas escuelas se lo lee, porque está escrito, si bien es muy cruda la historia, al estar escrito desde los ojos de una niña, la mirada cambia y eso permite que llegue como a públicos más pequeños. Y en realidad yo siempre trabajo, yo no escribo cosas alegres, digamos, o comedias. Para mí será tal vez porque mis maestros siempre me han dicho que la literatura y la escritura es para sufrir. Y entonces eso se me grababa en el pecho. Entonces, si yo no sufro de mi proceso literario, si yo no me largo a llorar y no lloro, o sea, no estoy satisfecha conmigo. Y la verdad que en algún momento me he cansado de sufrir tanto, porque es como que, o sea, yo no sé si a vos te pasa, cuando escribo, después lo leo y me lo leo en voz alta y está fantástico, está bárbaro, esto se edita y necesito leerle a alguien, sí. Y bueno, yo le leía a mi mamá la verdad que tenía como una claridad, y era muy inteligente y era como que daba la tecla y era como para mí la oyente ideal. Y de alguna forma también me sentí identificada con Borges, porque también le veía a su mamá. Así que bueno, de esa forma. Pero bueno, un poquito cuando terminó la pandemia, yo perdí a mi mamá y para mí eso fue de verdad un quiebre. Yo no escribo más porque no tengo que leer. Y entonces, bueno, ustedes dirán que tiene que ver con la literatura infantil. A partir de ese momento yo tuve como un replanteo de, bueno, ¿por qué escribí tan triste? O sea, si esto ya, como para mí me está causando, no le voy a decir un trauma, no lo hicieron, es difícil. Entonces, hablando con mis amigas y mis amigos, yo les dije, quiero escribir una historia sobre hadas, porque estoy cansada de sufrir. O sea, mis historias son sobre Judas, escrito desde Judas, entonces es como una cosa así sangrienta y bueno, esto del proceso dictatorial en Argentina
también muy duro, entonces, y bueno, y se me ocurrió una historia sobre hadas, que era para, bueno, un público, bueno, entre 10 y 15 años, lo he disfrutado tanto, ha sido tan maravilloso, que la verdad, mucho no conozco sobre un proceso editorial para público juvenil, pero para mí ha sido como un antes y un después, y me he quedado con ganas de decir, ojalá que se me ocurran más ideas para seguir escribiendo para adolescentes. Lo que sí, yo te pregunto a vos, que vos tenés más experiencia, los adolescentes de ahora leerán cuentos sobre hadas, o qué se les escribe para captar la atención. Porque la verdad que entre mi adolescencia y la adolescencia de ahora hay una brecha que nos mueve, que nos motiva. Es una excelente pregunta, porque los cuentos de hadas tuvieron una época distinta a la nuestra, con otros propósitos, que no necesariamente eran alegría, porque los cuentos de hadas originales, no los de Disney, sino los de los hermanos Grimm, los que se investigaron las leyendas del Medioevo, del Renacimiento, eran bastante densos. Pero yo sí creo que más que el tema o la temática, el abordaje que tú le des como autora es lo que te va a permitir llegar a un adolescente o a un niño o a un adulto. Porque todos somos personas y todos como personas estamos incluidos en la experiencia de la vida. ¿O acaso un niño no pierde a una abuela, a un abuelo, o a sus padres, o un niño no sufre? No tiene una pérdida de una amistad, un amiguito, una amiguita que le dice, ya yo no quiero que tú seas mi amiga, no quiero jugar contigo, o se meten en problemas con la calificación. O sea, la experiencia infantil es una experiencia que sufre bastante, con retos bastante duros, sobre todo en una etapa en la que tú no tienes muchas respuestas, asumes que los adultos que están cerca, como hablábamos esta mañana, sí las tienen, aunque no necesariamente sea verdad. ¿Qué pasa con los libros? Los libros sí nos dan ese espacio donde nos podemos refugiar. Es uno de los pocos espacios en los que un niño verdaderamente puede autodeterminar su tiempo. No hay que ir de órdenes, no hay que seguir una regla. Tú solamente entras al libro, entras a la historia y puedes leer. Y si analizamos el mundo como está organizado, los chicos solo reciben órdenes, reciben consecuencias de sus decisiones, aunque todavía no están totalmente regulados como para saber cómo comportarse. Si ni siquiera nosotros los adultos estamos completamente regulados, imagínense una persona que está descubriendo el mundo, descubriendo las emociones. Entonces, ¿qué le brindamos con los libros? Le brindamos esos espacios seguros donde ellos se pueden ver, donde van a encontrar personajes que también tienen situaciones difíciles, que las superan o no, porque no todos los finales tienen que ser felices. Hay también valor en una historia que se concluye con un final diferente, porque sabemos que la vida es así. Entonces, mientras más temprano ellos lo entiendan, más ayuda le estamos dando, pero es una ayuda guiada, es una ayuda con protección hasta cierta medida. Así que en mi caso, sí pienso que escribo, como tú decías, por otras razones distintas a las tuyas, que tiene más que ver con la niña que yo fui y la niña que hubiese querido leer ese libro que no existía y que ahora ya lo puedo escribir para ella. Entonces, así escribo, pensando en esa Geraldine niña o Geraldine joven, que ya tiene la forma y el lenguaje que en ese momento tal vez no tenía. Entonces, los libros realmente los escribo para crecer, para yo volver, como reparar esos bordados, esos hilos, y entonces compartir con los chicos y jóvenes actuales que escuchan y que quieren y que demandan historias y que dependiendo de cómo se las presentemos pueden responder y
pueden, tuviste hoy cómo participaron y ayer en la universidad también, o sea, los jóvenes quieren escuchar las historias, quieren leerlas y conocerlas. Así que pienso que mediante la literatura y este tipo de esfuerzos, como la FILAI, editar libros en el Perú de otros autores, como está haciendo Alcazor, es un esfuerzo que vale la pena. Sí, me gustaría también saber si hay algún tema que tú consideres que se te dificulta o que se te facilita trabajar o que tienes alguna preferencia para ese tema. Sé que me has dicho que tienes más libros para adultos que para niños, pero pensando en el futuro de tu trabajo con lectores más jóvenes, ¿tienen alguna idea de qué quisieras explorar? ¿Qué te gustaría desarrollar tal vez? No con todos los detalles, pero sí como ir pensando en esas posibilidades. La verdad que tratar de escribir sobre este mundo paralelo e irreal, bueno, la verdad yo por escrito soy bien dramática. Y entonces mi historia sobre las hadas tiene como no solo mucho suspenso, sino que también tiene un poco de drama y algo como muy, digamos, bueno, no quiero decir nada porque lo he leído una amiga mía y sí me ha gustado y eso no quiere decir nada, ni siquiera mi mamá me lo dijo. Yo tenía un tallerista que yo iba y decía, bueno, uno quiere tratar de que por lo menos la madre lo lea. Ahora, bueno, gracias a Dios he conseguido una amiga que sí me ha gustado, pero me ha gustado mucho esto, porque es como que a mí como que me ha dado como la dosis exacta de drama. Si no, yo cuando escribo mis novelas, yo las sufro, pero al punto de que me meto tanto en el personaje que a veces me pasa de ir como pensando lo que me está pasando a mi personaje de novela y llorando en la calle. O sea, a veces en algunos talleres ya la responsable del taller ya sabía que yo venía con mi capítulo y que lo iba a tener que leer eso, porque yo empezaba a leer a 2 millones, pero lloraron mucho, entonces yo decía, Marisol, yo me voy a hacer la que no olvidé los anteojos. Era así, porque realmente no sé por qué. Y bueno, y en la literatura para adolescentes, digamos, he encontrado el punto justo, o por lo menos para mí, de disfrute y tragedia, digamos. Porque si no los padezco, termino como así como destruida y suicidándome al lado de mi personaje. Y bueno, tampoco es la idea de autoflagelarse por la literatura. Entonces sí tengo ideas de cómo sigue como este universo paralelo donde si bien es como el mundo de los adolescentes de los que ahí se habla es una crítica a nuestro mundo, por ahí no es algo comedia, sino sí una crítica a lo que se vive, y el mundo de las hadas es como se mantienen muchos valores donde nosotros de alguna forma como sociedad postmoderna con todo este tema de la velocidad que hemos ido perdiendo. Sí. Y también hay muchos tabúes que nosotros hemos perdido y que de alguna forma como que nos protegían. Uno del eje de mi novela es que alguien encuentra una hada y le ponen desnuda y el mundo como se horroriza de mostrar una hada desnuda. Pero nosotros ya los adolescentes salen no solo en las redes como quieren, sino que eso. Bueno, por ahí yo tengo muchos años, y bueno, no digo que esté bien o que esté mal, pero tal vez así como volver a la protección, eso de cuidar la intimidad, me parece interesante explorar. Así que bueno, ¿y cómo creamos un personaje? Ya te cuento. Eso que dijiste me recuerda a la canción de ella, la Return to Innocence, Claro. Volver a la inocencia.
Sí, porque hay una edad, aunque los chicos a veces pueden ser bastante traviesos, y crueles entre ellos y duros, sí, hay algo que se pierde, no necesariamente con los años, sino cuando uno pierde la ingenuidad, Claro. que es otra forma de crecer, porque tú puedes ser un adulto ingenuo y tener muchos, o ser un chico de 12, un chico de 14, 16 años ya incrédulo, ¿no? Con un nivel de decepción que también hay que observar. Entonces, claro, los personajes para desarrollarlos, en el caso de las novelas, que es lo que yo prefiero escribir, casi siempre están vinculados al tema o al mensaje principal que yo quiero desarrollar. Y como me gusta mucho escribir temas con trasfondo histórico del Caribe, en personajes que normalmente no aparecen en los libros de texto, que son, ¿quiénes son? Los niños, no aparecen en los cuentos de las batallas, te hablan de los héroes o de los villanos, pero entonces en esa ciudad no había niños, ahí no había familias. Entonces a mí me interesa mucho, por eso pregunté hoy que si había mujeres en el lugar de la batalla de Ayacucho, además de hombres, porque me interesa mucho lo que no está visible, que son los niños, las familias y las mujeres o los ancianos en procesos históricos que han cambiado, en el caso del Caribe o en el caso del Perú. Entonces, ya dependiendo de esa idea que quiero desarrollar, entonces ya voy pensando en los personajes y le voy dando a cada personaje un vínculo con una figura histórica que sí existió, pero es un vínculo satelital, porque como estamos trabajando con la historia, tampoco quiero que venga un historiador a decirme que creativa, porque ellos son académicos, ¿no? Son estudiosos. Entonces, ¿yo qué hago? En la línea real de la historia de los eventos, creo una línea paralela de ficción, pero de una ficción verosímil, pero que no sea comprobable por una cadena. Es decir, que sea posible que ese niño, hijo de una esclava, pueda estar en esa situación, en ese contexto. Entonces ahí desarrollo ya ese personaje, le doy un nombre, le doy una apariencia física y trato de hacer el ejercicio de escucharlo, qué tendría ese niño para decirme, cómo es el lugar donde vive, qué oye, cómo hablan las personas que están a su alrededor. ¿Había en ese momento electricidad o no? ¿Habían escuelas o no? Tengo que hacer toda una serie de interrogaciones a ese personaje y dependiendo de lo que él me conteste, entonces ya yo le doy su página y desarrollo. Hago ese proceso con cada uno. Hago ese proceso para ayudarme. ¿Por qué? Porque como hay tantos datos simultáneamente ocurriendo en la historia, si yo no le hago algo aparte, incluso en la pared de mi pequeño estudio, yo suelo hacer una hoja de planilla para cada uno con el nombre y sus características físicas, porque en el medio del laberinto, cuando arranco la novela, si en algún momento se complica el asunto, siempre puedo volver a lo que yo originalmente, ese retrato que yo quería de esa persona, que él quería que yo lo representara de esa forma. Entonces, sí, se documenta y se desarrolla, pero hay que tratar, como decías antes, de que uno sea el medio a través del cual estas narraciones salgan y uno controlar lo menos posible el proceso o sea, servir a esa historia, servir para que sea lo mejor posible. Sí. Sí, y en tu caso, tus personajes, o este personaje, o los de los adultos, ¿cómo funciona? ¿Cómo te contactan ellos o cómo los contactan tú? ¿Los eliges tú? ¿Ellos te eligen a ti? ¿Cómo funciona? En realidad yo creo que bueno, ya se tratado de un poco lo que todo, yo creo que, o sea, que la historia es como que yo no la elijo, sino que la historia me llega a mí. O sea, me elige a mí. En el caso, por ejemplo, de Judas, yo no quería escribir nada sobre Judas, menos en primera persona, pero no podía escribir otra cosa.
era como que tenía solo eso en la cabeza, después no sacarlo de mi cabeza, no podía escribir nada más, ni cuentos, ni microficción, ni nada. Era como que tenía eso, hasta que bueno, gracias a Dios lo he podido como sacar. Y soy la persona más caótica que puedo. Y hago lo mismo de hacer como las fichas de cada personaje. En realidad, yo para empezar a escribir solo necesito saber cómo empieza y cómo termina. Eso es como, si yo no sé cómo termina, no me siento a escribir. Porque eso de ir probando si voy por el camino o me voy por el otro, ya me pierdo. Ya como que demasiada incertidumbre, demasiada incógnita. Yo sé, o sea, con esto que empieza acá, cómo quiero llegar, o sea, dónde quiero llegar. Eso como que son mis polos. Y en el medio sí hago la ficha de cada personaje solamente para después hacer otra cosa y que no tenga nada que ver y haber agregado otros personajes que voy como escribiendo, completando y tachando y no. Es como que, porque es como que cada personaje, o sea, que yo me he imaginado, cuando voy escribiendo, me doy cuenta que eso que yo me he imaginado que iba a funcionar no funciona. Yo siento como que hay como, o sea, yo escribo y adentro mío, una parte de mi cerebro me va como autocorrigiendo, digamos, y diciéndome, no, está feo, no es así, no es así, no es así. Y por eso a veces estoy, no le miento, 5 días con una frase. Porque no es así, no es así, hasta que doy con la frase y esa frase justo no llega con lo que yo había descrito del personaje en la ficha. Y entonces, en vez de cambiar el texto, cambio la ficha. Y entonces por eso de alguna forma como que me voy dejando llevar y lo que sí siempre me pasa es que durante la escritura yo digo, bueno, en esta no sé, novela va a estar Judas, Jesús, Pedro y 72. Y en el medio me van saliendo otros personajes que de alguna forma van aportando otras miradas que van como, ¿cómo se llama esto? Enriqueciendo la historia, que no los tenía previsto desde el primer momento. Siempre me pasa, y es como que nada, pero son esos personajes como que yo no los había tenido como en cuenta, los que de alguna forma no solo como que van creciendo, sino que le van dando una solidez a la historia para que esa historia pueda llegar a este final. Es como que entonces por eso como que a mí como no me molesta corregir el rumbo. Es más, en la historia de las hadas empezaba igual, terminaba de otra forma, y en el medio ahí como que, me di cuenta de que, o sea, podían pasar cosas que eran como más interesantes. Y bueno, cambié el final, pero todavía tengo ganas de escribir lo que quedó en el tintero. Así, claro, y vos te dejas como guiar por lo que te han dicho de alguna forma, digo, esto es lo que me dice el personaje. Sí. A veces es completamente distinto. Yo tengo personajes que son malísimos. Muchas de mis novelas de Argentina, tengo un general que es lo mismo, en acerca de ayuda, mis amigos me dicen esto no lo han escrito porque es como otra voz. Sí, te comprendo. Yo trato, como tú dices, eres menos caótica que yo, pero no estoy tan segura porque uno trata de tener un cierto orden para poder avanzar y tener claro algunos aspectos, pero sí es cierto que la presencia de esos personajes es muy contundente y que ellos tienen claro su identidad y su historia. Y que si tú no sigues esa, más que una percepción, esa esencia de esos personajes, se distorsiona un poco. Cuando tú tratas de poner demasiado de ti, de controlar demasiado, o de juzgarlo, o de autocensurarte tú para que no digan que ya lo escribió eso ahí, porque entonces si escribió eso ahí, es porque hay gente que cree que tú eres lo que tú escribes, no es así. Pero con el tiempo uno va aprendiendo a ser más libre y claro, no quiere ser excéntrico ni mucho menos, pero los autores no podemos no serlo porque uno está
está en el medio de una reunión, de un cumpleaños, de un evento social, y está todo el mundo, sí, el cumpleaños, pero tú no te estás con el personaje que se está hablando allá en el muelle, que tú tienes que ir a salvarlo, y si tú no vas al escritorio a sentarte, él se va a ahogar. Entonces te están enseñando una serie de bizcochos, de globos y cosas, pero en tu mente hay otro mundo, como tú dices, paralelo al real, que para ti tiene la misma importancia que este mundo material. Entonces, en esa disyuntiva entre la importancia que hay que darle al mundo real, en el que hay que pagar las cuentas, en el que me pone la cabeza cuando subo demasiado la sierra, en el que si yo no llamo a mis amigos o mis familiares, van a pensar que los estoy descuidando, porque estoy solamente escribiendo o leyendo. En ese equilibrio, o intento de equilibrio que uno tiene, sí hay espacio para tratar de hacerlo más fiel al mundo real y al personaje que estamos tratando de traer a la vida, de traer al mundo material. Por ello están en otra dimensión. Creo que una vez Toni Morrison dijo eso, que ella hace el ejercicio de simplemente dejarse usar por los personajes para contar las historias. Eso yo no lo sabía cuando empecé a escribir hace 15 años, o 16, en 2010, el primer libro que escribí, pero luego me fui dando cuenta que sí, que uno se puede dar esas licencias, esos permisos, con el de Nela la Revoltosa, que es una niña esclava. No sé si aquí en el Perú enseñan la historia del Caribe, pero la isla de Santo Domingo fue inicialmente colonia española y luego, a través de la piratería y los corsarios, hubo una pequeña colonia francesa al oeste de la isla, y esa colonia francesa fue creciendo y obligó a los colonizadores españoles a hacer tratados para admitir esa presencia francesa en la isla. Entonces, se delimitó la parte francesa por un río al norte y un río al sur. Y eso eventualmente se convirtió en la República de Haití y al este la República Dominicana. Entonces, en la novela Nela la Revoltosa, es un proceso, está en el periodo posterior, inmediato, a la República de Haití, a la proclamación de la República de Haití, que fue la segunda de acogimiento después de Estados Unidos. Entonces, la niña es una niña que vive en la parte este, que pertenece a los españoles, donde todavía había esclavitud, pero que en Haití ya no había, porque se había abolido, gracias a Toussaint Louverture y a su discípulo, el que proclamó la independencia, de Saline. Entonces la niña cuenta lo que está pasando en la frontera, porque bueno, los franceses ocuparon para tratar de retomar el oeste, echaron afuera a los españoles que se fueron a Cuba, se fueron a Puerto Rico, y por 7 años lo que había sido de España en el este de la isla estuvo bajo el dominio francés. Entonces, como represalia a la libertad de los haitianos, porque Haití era colonia de Francia y le había dado mucha riqueza, el gobernador francés en la isla empezó a hacer represalia para castigar a esa nueva república. Entonces, ¿cómo tú le cuentas un tema así a un adolescente para que se interese? Entonces, en esa novela, la niña, que era una niña todavía esclava, cuenta la parte de las batallas, cómo los militares hacían los abusos, cuando incendiaban los sembradíos, ¿no? Y en todo ese proceso, que hay parte, obviamente está la línea real de lo que pasó y la línea de los personajes, esa niña le va contando a una amiguita, a su amiga que ella conoció, porque son cartas en retrospectiva, que ella le cuenta a la amiguita que tuvo que dejar en Santo Domingo. Y la sorpresa de la novela son dos. Es que la amiga de Nela fue la primera mártir política dominicana que murió por haber se negado a decir los nombres de los patriotas, porque entre ellos también está un sobrino. Entonces, María Trinidad Sánchez es la amiguita de Nela cuando tenía 14 años. Entonces, Nela le escribe a María Trinidad Sánchez de adolescente.
Esa es una de las sorpresas, que ya se la dañaron. Pero la segunda sorpresa es, volviendo a tu pregunta, es que durante todo el proceso de escritura de esa novela, yo no pude usar zapatos. Yo estaba metida en el Yo no personaje. pude usar zapatos, me molestaban los zapatos. Yo me lo tenía que quitar porque entonces no pude usar zapatos. Luego supe que en ese periodo no todo el mundo tenía zapatos, que los zapatos eran en las islas del Caribe un bien que indicaba incluso posibilidad de comprar piel, que no todo el mundo tenía, significaba poderle pagar a un artesano, a un zapatero. Entonces, Nela, evidentemente, siendo una niña, hija de un contexto de esclavitud, posiblemente una niña que andaba descalza, una adolescente que andaba descalza. Así que eso es parte de lo que me contaste, de lo que comentábamos de los personajes. Y bueno, yo sé que hay autores que tal vez son más rigurosos, más serios, pero como autora de libros infantiles y juveniles sí uno se da cierta licencia y también se divierte muchísimo, muchísimo. No sé si tenemos espacio para algunas preguntas, faltan 9 minutos de tiempo, no sé si quieren contar algo más antes de darle un espacio a alguno de los presentes para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna curiosidad sobre el proceso de escritura de libros para niños o jóvenes aquí en el Perú o lo que podamos compartirle, con mucho gusto. Bienvenida, Mildred. Hay 2 preguntas, ¿cómo no? Entonces, si quieren tal vez acercarse o si se ponen de pie y proyectan la voz, podemos escuchar. Bueno, he estado escuchando atento sobre la creatividad de los personajes y me ha gustado bastante el hecho de que ustedes comentan, ¿no? A veces el escritor no puede dejar su personaje y su esencia. Al final, si tú estás mal, lo tienes que sentir, lo tienes que vivir, porque tú no puedes alucinar o fingir emociones, ¿no? Mi pregunta se basa en lo siguiente. ¿Cómo hacen para, en una novela existe un orden, un fin y un inicio y un fin, una cronología con el tiempo? ¿Cómo hacen para no perderse en ese afán de escribir y de mantener un orden y un tiempo en su escritura? Gracias. Gracias a vos. ¿Cómo tu nombre? Omar. Yo en realidad también hago un poco de cine y en la escritura del guión usamos algo que se llama escaleta, que es como el armado de cómo iría la película, escena por escena, aunque sea una frase, o sea, eso es lo que yo hago. Entonces yo escribo el principio y aunque sea una frase que me represente lo que sigue. Es como que hago un resumen de la historia que llegue del principio al fin. No es que escribo el principio y el fin. Yo digo, no sé, llego a Ayacucho y bueno, y después, bueno, me llevan a hablar con los chicos de la escuela de hoy y nada, y me vuelvo a la Argentina, porque pongamos que esa es toda mi historia. Y después sobre eso voy agregando más cosas, voy escribiendo más. Entonces por ahí a veces, porque vos también escribís, a veces te trabas con algo. Y cuando te trabas, yo por lo menos sigo con otro capítulo. Porque a veces es como que lo que me ha pasado a mí, que cuando me trabo, y digo, y este capítulo, no sé lo que quiero contar, pero no me sale, me termina frustrando y a ese proyecto lo termino como abandonando. Y lo importante siempre es continuar, llegar como al final, porque si no, como que la historia queda truncada. Y después esas mismas frases, lo bueno de esto es son como castillos de arena, castillos en el aire. No importa si después eso que vos hayas escrito no te ha funcionado o querido como contra, o sea, o la historia como que se ha ido por otro lado, porque es como un laberinto, que muchas veces, para mí siempre he pensado la escritura como un laberinto, que a veces como estás acá, tienes que llegar acá y vas probando como caminos. Y entonces como volver sobre tus pasos y decir, no, esto no me funciona mejor ir más por allá, eso es lo que hago. Pero para eso tengo como armadito, como una escaleta que después
es nada que ver con lo que queda escrito, pero a mí me ha servido para no abandonar, porque empiezo con el capítulo 1, bárbaro, así, tiro, el capítulo 2, me voy frenando, el capítulo 3, tengo muchas ganas, no me gusta esto, y entonces lo dejo y sigo con el 4. Y el 4 otra vez como que me vuelve a entusiasmar, y lo que pasó en el 4 por ahí no tiene que ver con lo que venía contando en el 2. Y entonces en el capítulo 3 tengo la posibilidad de reformarlo para que como encaje. En ese sentido, algo bien breve que a mí me funciona es, no sé si aquí los tienes, los post-its. Ahí está encendido. Sí, ahora se ve. O sea, tenemos una hora. Gracias por quedarme. Los post-its, ¿saben cuáles son? Los papelitos, estos cuadraditos. Yo tomo post-its y para obligarme, porque si, como yo no sé resumir, para mí resumir es muy difícil, porque si no, en esos post-its yo escribo la trama, que es como la escalera, ¿no? Es lo que va a pasar. Puede ser normalmente 12 post-its o 15. En mi mente yo digo que el libro puede tener. Se trata de ir escribiendo solamente la esencia bien resumida de lo que va a pasar en ese capítulo y lo pego igual en la pared. ¿Qué pasa? Si yo quiero en mi mente que el problema se plantea al inicio, uso post-it de un color X. Y entonces, si yo al revés quiero que la resolución venga, entonces de otro color, para ayudarme a recordar cuando esté en ese proceso que tú mencionas, a intensificar mi voz, o sea, la narración, si va a ser más sugestiva, más misteriosa, si va a ser más trepidante, entonces la acción tengo que usar un vocabulario más. Pero ese código de colores y de organización muy puntual me ayuda, porque si no, un desastre. O sea, no terminaría nada, que tengo como 4 o 5 libros de ahí que lo empecé y se habrá en el último. En esta vida, no en la otra.